Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Lorena Alvarenga y como todos sabemos estamos en la Cátedra de Estadística aplicada a la educación. En este video estudiaremos un poco de la historia de la estadística y todo el proceso de cómo esto ha venido evolucionando y ha favorecido a las investigaciones y al desarrollo educativo. El objetivo principal es explorar la evolución de la estadística desde su origen hasta la época actual, incluyendo sus conceptos básicos sobre esta ciencia para comprender su relevancia en el ámbito educativo. Para iniciar, comenzaremos con un relato pequeño de la historia. Para hablar de la estadística nos podemos remontar a las civilizaciones antiguas, ya que desde esas épocas ya se utilizaba la estadística, porque ellos tenían contabilizada su población, contabilizada su producción, las casas y todo lo que ellos tenían en sus comunidades. Así, por ejemplo, podemos ver esta imagen del río Nilo, que cuando este río se inundaba, el gobierno se encargaba de sacar un censo poblacional donde decía cuánta gente había sido afectada, cuántas casas, cuánta producción, y luego cuando este fenómeno se disminuía ya tenían los parámetros a quienes iban a ayudar. Asimismo, podemos mencionar hechos importantes en la historia mucho antes de Cristo que ya se utilizaba la estadística. Por ejemplo, los babilonios usaban tablillas de acrila para recopilar datos sobre la producción agrícola, de cuánto generaban, cuánto vendían y cuánto hacían en troco. Asimismo, los egipcios ya analizaban los datos de su población y la rentabilidad de su país. Asimismo, para el año 2200 antes de Cristo, China ya tenía censos poblacionales y estos fueron dados por el emperador Tao. Ya nos trasladamos a la Edad Media, allá por los años 762 con Carlos Magno, que ordenó la creación de un registro de todas las propiedades y bienes de la iglesia, así como de todas las actividades que ellos realizaban, como bautizos, bodas, misas de defunción y todo lo que concierne a la actividad religiosa. Y es así como en el siglo XIX, la estadística comienza una nueva fase de desarrollo, que sería la estadística moderna, y en esto podemos hablar de Galton y Pearson, que se consideran como los padres de la estadística moderna. Asimismo, podemos ver que ya para el siglo XX tenemos ya la estadística como una ciencia establecida y muy de la mano de las matemáticas y la tecnología, porque gracias también al desarrollo de la computadora, la estadística ha podido avanzar y evolucionar. Por lo tanto, podemos decir que históricamente la estadística ha traído una evolución desde métodos muy rústicos hasta la utilización de tecnología y métodos bien sofisticados ya con el desarrollo de las tecnologías. En este sentido, también podemos hablar de los conceptos propios de la estadística y la estadística aplicada a la educación y una comparación y diferencia entre ambos. Primero, en el concepto, ¿verdad? Que ahí ya comienza la diferencia. Tenemos que saber que la palabra estadística proviene del vocablo Estado, pues era función principal de los gobernantes tener un registro total de toda su población y las diferentes áreas. Por lo tanto, la estadística es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación y análisis de datos generados a través de una investigación sobre individuos o colectivos, el cual es con el fin de poder tener resultados y análisis que nos permitan una mejora continua. Por lo tanto, en el concepto de estadística aplicada a la educación podemos decir que se refiere al uso de métodos, técnicas y estadísticas para analizar datos relacionados con el ámbito educativo. Entonces, estos se complementan porque gracias al desarrollo estadístico se han podido tener investigaciones y así una mejora continua en los planes de estudio, en los programas de estudio y en las investigaciones a nivel educativo, que han venido a mejorar y a dar un plus y una relevancia y a la educación, y es así como hemos llegado también a la creación de políticas gracias a todas estas investigaciones que han venido datando de estas desarrollo. Asimismo, podemos decir que
podemos hablar de tipos de variables que se utilizan en la estadística. Por ejemplo, el tipo de variable cualitativa tenemos las que son ordinales y nominales. Cuando hablamos de ordinales, hablamos de variables que siguen un orden jerárquico. Por ejemplo, si vamos a hablar de educación, tenemos que hablar de los niveles en orden: primario, secundario, terciario, bachillerato, universidad. No nos podemos pasar de la básica a la universidad. Debe de seguir un orden lógico y jerárquico. Ya cuando hablamos de las variables nominales, perdón, en estas hablamos de representaciones de valores que no necesariamente tienen que tener un orden jerárquico. Por ejemplo, si hablamos de las materias asignadas a la básica, lenguaje, ciencias, matemáticas y sociales, no necesitamos un orden jerárquico para entenderlas o para que se puedan desarrollar. Ya cuando hablamos de las variables cuantitativas, estamos hablando de la variable continua, que ésta se define la variable que puede utilizar números infinitos o números en intervalos dados y puede ser fraccionada. Por ejemplo, si vamos a hablar de estadísticas o de mediciones, podemos utilizar que, por ejemplo, un aula mide 30.5 metros por 20.5 de ancho, de alto. Entonces ahí podemos utilizar intervalos. Pero cuando hablamos de la variable cuantitativa discreta, aquí no podemos utilizar intervalos ni fracciones, sino que tenemos que utilizar números concretos. Es decir, no podemos fraccionar los números. Por ejemplo, si hablamos de una familia que tiene hijos, una familia puede tener 1 o 2 hijos, pero no puede tener 1.5 hijos. Entonces, ahí radican las diferencias. Ahora vamos a hablar de la estadística inferencial. La estadística inferencial es la que permite en las investigaciones tomar una muestra de la población de la que se va a realizar un análisis, permitiendo así dar un acercamiento de lo que ocurre en toda la población. Esta estadística inferencial permite ahorrar tiempo y dinero porque no necesitamos, por ejemplo, digamos, si estamos investigando el impacto que da un nuevo programa educativo en un centro escolar y este centro escolar tiene 1,000 estudiantes, no necesariamente tenemos que investigar los 1,000 estudiantes, sino que podemos tomar una muestra significativa que nos dé la mayor parte de recursos y elementos para hacer un análisis contundente que nos acerque a la probabilidad en la realidad. Es decir, que se toma la muestra para comprobar una realidad y así tener los suficientes elementos para proporcionar las mejoras continuas. Asimismo, tenemos la estadística descriptiva. En este caso, la estadística descriptiva analiza una serie de datos con el fin de concluir sobre el comportamiento de las variables. En este caso, estamos hablando del estudio de una población completa, observando características de la misma y calculando parámetros de información global de la población. Nos referimos a un estudio más detallado analíticamente porque tenemos que irnos directamente al colectivo. Usualmente esta estadística descriptiva se utiliza para investigaciones que no tienen un alcance muy grande, porque si tenemos que investigar, por ejemplo, una enfermedad, los fumadores en un país, nos tardaríamos años para tener el resultado. Asimismo, vamos a hablar de la definición de variable independiente y la variable dependiente, que tenemos una fórmula para su aplicación. En este sentido, podemos decir que estas variables son aplicadas a través de una hipótesis. Entonces, la variable independiente es la que explica la condición o determina cambios en la otra que se llama dependiente. Es decir, que la independiente nos va a dar todos los elementos que necesitamos investigar para comprobar que eso que nos dice la independiente se está aplicando en la dependiente y los cambios que esto ha permitido. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, en el ámbito de estudio, si analizamos o ponemos una hipótesis como el método de estudio elegido
sería la variable independiente, influye en el rendimiento académico, esta sería la variable independiente, porque el método es lo que vamos a estudiar, cómo ha influido para que cambie los estudiantes. Si ponemos un ejemplo a nivel médico, en un estudio médico podemos analizar cómo la realización de actividades físicas, que sería la variable independiente, donde yo puedo tener margen de cambios y hacer la investigación, ha influido o ha mejorado la circulación sanguínea. Porque si yo no hago una actividad física, entonces no voy a tener una mejora en la circulación de la sangre. Entonces, por eso se llama variable dependiente e independiente. Y finalmente es importante mencionar que a nivel de investigación y de estadística tenemos una escala de medición y la vamos a conocer a grosso modo. Por ejemplo, la escala nominal, esta se da cuando un dato identifica o etiqueta un atributo de elementos, considerando que la escala de medición es nominal y es igual que la variable. No necesitamos algo jerárquico o ordenado para poder entenderlo o comprenderlo. Asimismo, en este caso podemos hablar de algunos ejemplos como los colores de los ojos o el género, que es masculino o femenino, no necesariamente debe de ir en un orden jerárquico, o los tipos de mascotas que puedan ser perros, gatos, pericos, peces, diferentes nominaciones. Ya cuando hablamos de la escala ordinal, es cuando se muestran datos propios nominales, pero además que de esto tienen un sentido porque tienen un orden y no podemos saltarnos una categoría sobre otra porque si no se pierde el sentido. En este ejemplo podemos hablar a nivel educativo, primaria, secundaria, terciaria. No nos podemos saltar de la primaria a un posgrado, sino que lleva una secuencia. Asimismo, podemos hablar de clasificación de satisfacción. Puede ser muy satisfecho, insatisfecho, neutral. Y cuando hablamos de la escala de intervalo, estamos hablando que hay intervalos entre los que podemos dar nuestro razonamiento. Este tipo de datos siempre es numérico y el valor 0 no indica la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, podemos hablar de temperaturas de grados. Por ejemplo, Celsius, la diferencia entre 10 grados y 20 grados, que la diferencia entre 20 y 30 grados. Sin embargo, 0 no significa la ausencia de una temperatura. En esta escala también podemos hablar de años calendario, podemos hablar la diferencia entre lo que ocurrió en el 2020 y en el 2021 y así sucesivamente. En esta podemos utilizar diferentes rangos. Y finalmente tenemos la escala de razón, que esta es una escala donde los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre ellos tiene sentido. Para esto se requiere el valor 0 de la escala que indica la ausencia de la propia a medir. Por ejemplo, los tipos de variables de un peso de una persona utilizadas para tiempo de una persona utilizada para hacer una tarea. Por ejemplo, si yo pongo que me voy a tardar 10 minutos en hacer una tarea, tengo un intervalo y eso lo tengo que cumplir. Asimismo, podemos hablar de cálculos en esta variable o de altura. Cuando hablamos de altura, podemos poner la diferencia entre 150 centímetros y 160 en la altura de una persona o en el lado de pesos. Entonces, todo esto sería relacionado en cuanto a la exposición. Tenemos las referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención prestada.